¿No? Ya está, puedo hablar. Bueno, buenas tardes, chicos. Un par de recomendaciones antes que nada. Les he subido un par de videos sobre la intervención activa de la defensa en la investigación penal preparatoria, sobre el valor de los actos instructorios en el juicio oral, sobre instrucción suplementaria, dos sobre el particular damnificado, sobre facultades del fiscal también. Yo lo que le quiero decir es que utilicen los videos para repasar, porque los videos son cortos, yo hablo rápido, porque le estoy hablando a un teléfono celular, que es una cosa completamente novedosa. A veces a ustedes les va a costar la desgrabación. Yo lo que les pido es que lean los trabajos, léanlos, y después si quieren sí, hagan el repaso con los videos, pero no estudien del video. Traten de estudiar de los trabajos que les he dado y utilicen el video de repaso. El de hoy por ahí es un poco ya excepcional porque este video va a ser más distendido, porque esta clase puede ser más larga. Yo no estoy perseguido por el tiempo, pero les pido que hagan eso porque si no, no les va a resultar conveniente solo el video. Bueno, hoy vamos a hablar del procedimiento abreviado. En realidad vamos a hablar de lo que constituye una legislación de emergencia, que es la imposibilidad que tiene el Estado de llevar todos los casos a la realización del debate oral y público, porque ello implica un compromiso de medios materiales y humanos, que insume mucho tiempo. Entonces, se va imponiendo en el mundo europeo continental y por supuesto también en América Latina un tipo de procedimientos que suprime el debate oral. Suprime el debate oral cuando hay un consenso entre el Ministerio Público y la defensa sobre la existencia del hecho, la calificación, la participación del imputado y la pena a imponer. Este procedimiento en Argentina ya lo tiene legislado el sistema cordobés, en la provincia de Buenos Aires, en el orden nacional y fundamentalmente en Europa, en lo que es España, Italia y Alemania. Pero voy a hacer fundamental hincapié en esta primera parte, que es el procedimiento penal americano, el plea bargaining, porque a mi criterio esto permite concatenar con el fundamento que tiene el proceso penal adversarial, con los convenios internacionales de derechos humanos y con una visión más actualizada del proceso penal. Me parece que el plea bargaining nos va a dar a nosotros herramientas para que podamos entender cómo es el proceso penal adversarial. Y además, y esto es importante, pero quédense tranquilos que se los voy a remarcar, ustedes van a ver algunas diferencias con lo que estaba escrito en cursadas anteriores para el juicio abreviado. Ustedes van a ver un cambio de posición, que es el cambio de posición que se está evidenciando en el juicio y que es el cambio de posición desde hace 3 o 4 años se viene imponiendo, y claro, hay un choque de dos modelos. El proceso penal mixto, que se dice acusatorio, pero en realidad no es acusatorio, es formalmente acusatorio, y el proceso penal adversario. Hecha esta aclaración, les hago otra. Cuando miramos televisión y vemos un juicio en los Estados Unidos, ¿qué es lo que vemos? Un duro enfrentamiento entre el fiscal y el abogado privado u oficial. Una dura controversia donde cada uno expone su posición, donde se examinan en profundidad los testigos y en el cual
la decisión es tomada por un jurado de manera imparcial. Y esto parece ser que es la esencia del proceso penal americano, y no lo es. El 1 o el 2% de los casos solamente se resuelve a través del juicio por jurados. El 98%, dice Newman y Donald, que se resuelven a través del juicio abreviado, a través de una conversación informal que tiene el fiscal con el defensor en el hall de tribunales, tratando de venderle una propuesta que le hace el fiscal al defensor y que luego también le es vendida de alguna manera al tribunal. Entonces, el juez, en este tipo de procedimientos, en realidad parece más bien un escribano. Esto suena fuerte, decir que un juez es un escribano. Después vamos a ver que la esencia del proceso penal, la controversia y los hechos en disputa, determinan que el juez tenga que ocupar un sitio que en realidad debe reflejar un rol pasivo. O sea que esto no está tan mal. Pero ¿por qué nace esto? ¿Por qué el 98% de los casos en los Estados Unidos se resuelve a través de una conversación informal en el que el fiscal y el abogado arreglan el monto de una pena respecto de un determinado delito? En primer lugar, esto no era así. En 1877, frente a la confesión del acusado, en el caso Rizkov, 1877, no obstante que el acusado confesara, no se podía pasar a la etapa de determinación de la pena. Era obligatorio hacer el juicio. Era obligatorio hacer el juicio por jurado. Lo que ocurre es que el juicio por jurados cada vez se va complejizando más. Tienen más derechos los imputados, tiene mucho más rigor el derecho probatorio. Entonces esa complejidad lleva a que el juicio por jurados, en término medio, en Los Ángeles, insuma 7.2 días, y en otros estados 4 días. Es decir, estamos muy lejos de aquello que estudió John Langbein, de cómo era el juicio por jurados anglosajón. En el juicio por jurados anglosajón, un jurado escuchaba entre 12 y 20 audiencias en un día. En el Tribunal Central de Old Bailey, en Londres, un jurado escuchaba entre 12 y 20 casos por día. ¿Pero qué pasaba? El imputado no tenía abogado defensor, no podía elegir el jurado ya estaba elegido y no tenía derecho de eliminar a ninguno de los jurados, de sacarlo del tribunal, y no existía un derecho probatorio. Entonces, si un jurado informalmente elegido puede dictar 20 sentencias por día, culpable o inocente, y sin ningún tipo de fundamento, no había ninguna presión por terminar los casos penales. En cambio, hoy la presión que tienen los Estados Unidos, como la que tenemos en Argentina, es terrible. La presión es tan grande que el juez Burger, en el caso Santovero versus New York, en el año 1971, dijo que si los fiscales bajaran al 90% de condenas, al 90%, es decir, si redujeran en un 10% las condenas a las que se arriba por el acuerdo fiscal, y esas hubiese que reemplazarlas por juicios, habría que duplicar el número de personas y los recursos económicos de la Administración de Justicia Americana. Y si bajaran al 80, habría que triplicarlos. Esto es que el acuerdo entre el fiscal y el defensor, ya en 1971, era una necesidad de la cual la justicia americana no podía prescindir. O sea, fíjense cómo la realidad viene imponiendo decisiones que no estaban previstas todavía legalmente. La enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos dice que ninguna persona será privada de su vida,
de su libertad y de su propiedad, sino en virtud de una sentencia dictada en un proceso en el que se respeten todas las reglas y las garantías que le asisten. Sin embargo, ese proceso es imposible realizarlo en todos los casos. Entonces, esto es lo que motiva que deba recurrirse al acuerdo entre fiscal y defensor para resolver acerca de la existencia de la comisión de un delito e imponer una pena. Para colmo, en los Estados Unidos, hasta 1970, la Corte de los Estados Unidos llevó adelante no un proceso judicial, sino un proceso de consolidación y de reivindicación de las garantías constitucionales que erigió a la Corte de los Estados Unidos en el tribunal más importante del mundo. En un tribunal en el que todos nos sentimos identificados. Todos estábamos enamorados de ese tribunal, porque ese tribunal fue el que estableció las reglas de Mapp versus Ohio, fue el tribunal que interpretó la garantía de prohibición de obligar a declarar contra sí mismo a un sospechoso en el caso Miranda versus Arizona. Recuerden la mención que tiene que hacer el policía que va a recibir una declaración del sospechoso, de hacerle saber que puede llamar a un abogado defensor, que esté presente en la declaración, que no tiene obligación de comunicarse, de hablar, de decir nada, que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Bueno, en 1970, ese proceso, que en general fue un proceso de alto voltaje político y que llevó a decir prácticamente a la Corte que la policía era el villano del proceso penal estadounidense, concluyó. Para que ustedes tengan idea de lo que digo, en 1958 que se presenta un acuerdo entre el fiscal y el defensor, luego el imputado lo cuestiona porque dice que él llegó a ese acuerdo porque el fiscal le hizo promesas que luego no cumplió. Y el juez, Richard Reeve, en 1958, dijo que la justicia estadounidense no puede convalidar el trueque, o sea, la dignidad y el respeto de la justicia americana no están sujetas a un trueque o a una negociación. Es decir, la justicia americana no puede convertirse en un bazar persa en el que todo se negocia. Y manda en esa disidencia un mensaje a toda la justicia americana. La Corte dijo, no, esta confesión puede haber sido obtenida de manera inapropiada, anulemos esta sentencia y que se haga el juicio. Y no dijo nada porque ya en 1958, bueno, todavía no estaban dadas las condiciones como para reconocer que el plea bargaining es una necesidad para resolver los casos penales y que del plea bargaining no se puede prescindir. ¿Qué es el plea bargaining? El plea bargaining es una serie de concesiones que le hace el fiscal al abogado, esperando que éste consienta, y mediante ese acuerdo, que se hace generalmente en una etapa que se denomina arraignment, que es la etapa en la cual al acusado o al imputado se le leen los cargos que se le formulan, se le lee el indictment. En esa etapa entonces el imputado puede convenir con el acusador acerca de la asistencia al delito y la imposición de la pena. Entonces, entra en una etapa que se denomina plea of guilty o guilty plea, en el cual él declara su culpabilidad. Lo puede hacer personalmente o lo puede hacer su abogado defensor. Al declararse culpable, el abogado
si lo hace en nombre del imputado, o el propio imputado si lo hace personalmente, están renunciando a la presunción de inocencia, al juicio por jurado, a enfrentarse con los testigos de cargo y poderlos examinar, a discutir públicamente en un juicio por jurado la acusación. Son todos derechos que en este sistema son derechos renunciables. También la renuncia al juicio por jurados importa y trae como consecuencia la renuncia a objetar un allanamiento ilegal, una detención infundada, una requisa infundada. Es decir, lo único que puede cuestionarse es la involuntariedad de la declaración de culpabilidad. La declaración de culpabilidad en el derecho americano tiene que ser voluntariamente prestada, libremente prestada. Ya desde el siglo XIX, la Corte de Tennessee había dicho que no se puede poner ningún peso sobre el acusado, que él tiene que estar en absoluta libertad para poder tomar la decisión de renunciar al estado jurídico de inocencia. El menor peso que se ponga sobre su conciencia debe llevar a modificar la declaración de culpabilidad por no culpabilidad y retomarse el proceso según el estado en que se encuentra. Es decir, la declaración de culpabilidad tiene que ser voluntaria, tiene que ser libremente prestada, y el acusado tiene que ser consciente de todas las consecuencias que trae aparejadas. Pero tenemos varios problemas. En primer lugar, que el abogado tiene que esperar el momento oportuno para negociar, porque el fiscal no está obligado a negociar con el abogado. Hay fiscales que no negocian con determinados abogados. Pero también puede pasar que el abogado negocie una pena más elevada respecto de un defendido si obtiene una pena más benigna respecto de otros. Con lo cual, toda esta negociación puede estar presidida por criterios utilitaristas y no de justicia material, lo cual no controla a nadie. Porque hasta el año 1968, esta declaración de culpabilidad que se hacía en el guilty plea era oral. Ni siquiera había una descripción del hecho que se le atribuía al imputado. A partir de 1968 sí se hace por escrita y se deja constancia en el expediente. Pero el poder lo tiene el fiscal, porque el abogado no conoce toda la prueba que el fiscal tiene respecto de su defendido. Por eso es que tiene que esperar el momento oportuno para negociar, para no cometer errores. ¿Por qué se puede llegar a establecer un sistema de estas características? Bueno, en primer lugar, porque en Estados Unidos rige el principio de oportunidad de manera irrestricta. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal tiene la disponibilidad absoluta de la acción penal. ¿Y por qué tiene la disponibilidad absoluta de la acción penal? Porque la aplicación de la ley es una facultad que le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Judicial no se puede involucrar y no puede controlar cómo los fiscales que dependen del Poder Ejecutivo ejercen su función, porque esto traería aparejado un problema relativo a la división de poderes. Entonces, esto implica reconocerle al fiscal que tiene derecho de iniciar una investigación, de garantizarle inmunidad a un imputado si le presenta pruebas respecto de otros imputados que han tenido una participación en hechos más graves. De determinar si, cómo, cuándo iniciar una investigación contra un acusado, de traerle nuevos cargos, de retirarle cargos, de aconsejar una determinada pena al tribunal.
Es decir, el carácter ejecutivo de la persecución penal que impera en el sistema americano le da un poder enorme al Ministerio Público. Por eso es que el juez de la Corte Suprema, Jackson, dijo en una sentencia que el fiscal o los fiscales son las personas que tienen más poder sobre la libertad, la dignidad y la reputación de un ciudadano en los Estados Unidos que cualquier otro funcionario. Y justamente es el poder de llevar a juicio o de retirarle cargos a una persona según lo que se acuerde con el Ministerio Público Fiscal y el defensor. Entonces, el sistema del plea bargaining reposa, descansa en los tremendos poderes que tiene el Ministerio Público Fiscal. Poderes que en general se fundamentan en una serie de criterios o principios que se utilizan. Por ejemplo, si el imputado tiene delitos que son de jurisdicción estadual y federal, se privilegia los delitos federales, se toma en cuenta el impacto y la repercusión que ha tenido el delito en la víctima, en su salud física y psíquica, la participación del acusado, si es mayor o menor que otros individuos que participaron en el hecho, su historia criminal, las normas sobre reincidencia, la disposición a cooperar con la autoridad, la sentencia probable a que puede ser sometido, si la pena tiene que reflejar adecuadamente su comportamiento criminal, o si bastan con unas sanciones menores, con una suspensión del procedimiento a prueba, ahí se llama diversión, el individuo queda sujeto a control por agentes estatales. Esto es, el poder de negociación del Ministerio Público es tan, pero tan importante que los defensores, en muchos casos, prefieren acordar con el Ministerio Público a través del plea bargaining que llevar el caso a juicio. ¿Y qué es lo que pasa con el juez? El juez, por ejemplo, tiene prohibido participar en las negociaciones. Sin embargo, hay dos estados, los de Illinois y Florida, que le permiten participar en la negociación. Permiten que el abogado le vaya a preguntar al juez qué piensa sobre este acuerdo. No le permiten iniciar la negociación al juez. Las reglas federales sobre prueba lo prohíben esto, porque ¿qué es lo que pasa? Una declaración de culpabilidad fundada en la promesa de un juez, por su propia naturaleza, ya no es un acto libre y voluntario, porque como dijo la Corte de los Estados Unidos en Elk versus Gilligan, el juez tiene la posibilidad de disponer la prisión del acusado. Entonces, esa declaración de culpabilidad no es una declaración libre y voluntaria. Hay una forma de avanzar en el acuerdo sin que la admisión de los hechos implique declaración de culpabilidad. Y es lo que se denomina nolo contendere. Esto es una declaración que hace el acusado en el cual reconoce la existencia de los hechos, pero no su culpabilidad. Entonces, a partir de esta declaración, se puede llegar a dictar sentencia, pero esto trae otras repercusiones en orden a una eventual responsabilidad civil, etcétera, etcétera, porque él no está reconociendo su culpabilidad. En realidad está renunciando al juicio por jurados, pero sin declararse culpable. Sin declararse culpable. Los doctrinarios en Estados Unidos han puesto muchas objeciones a este modo de administrar justicia. Y se hicieron diversos experimentos tendientes a suprimir el plea bargaining. En Alaska, en Merrimack, en El Paso, algunos por decisión del Ministerio Público, otros por jueces que declararon inconstitucional este procedimiento. La acumulación de casos a la espera del juicio fue tan pero tan grande que al poco tiempo tuvieron que volver a admitir la negociación. Es decir, que este procedimiento del plea bargaining es un procedimiento que difícilmente va a desaparecer.
Entonces, para resumir, el plea bargaining americano reposa en el principio de oportunidad irrestricta, en la disponibilidad absoluta que tiene el Ministerio Público sobre el ejercicio de la acción penal y la imposibilidad de control por parte del juez. Si bien se ha admitido en casos excepcionales que cuando la pena es muy leve el juez rechaza el acuerdo, en realidad la naturaleza esencialmente pasiva del juez americano obliga a que en un caso en el que no hay una disputa, no hay una controversia, las partes puedan arreglar el monto de la pena, el modo de ejecución, sin que sea necesario que esa decisión se tome a través de un debate oral y público. El mismo problema se presenta en Europa. Brevemente les comento el problema italiano para pasar al argentino. Brevemente se los comento por lo siguiente, porque el sistema italiano es muy parecido a lo que se piensa del sistema argentino y a lo que era el sistema argentino hasta hace 2 o 3 años. El sistema argentino hasta hace 2 o 3 años reposaba también en el principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. Esta es una disposición lapidaria que tiene la Constitución italiana. Ustedes piensen ahora que la acción penal en la República Argentina, con la modificación que se hicieron a los artículos 79, 73, 76, puede extinguirse de acuerdo a las regulaciones que sobre la acción penal hicieron los códigos de procedimientos penales. Cuando hablamos del particular damnificado, les dije que el ejercicio de la acción es una opción política constitucional y que ya puede ser regulada en los códigos de procedimiento. Bueno, esto lo recoge el Código Penal, pero hasta antes de esa reforma, el sistema que regía era la inderogabilidad de la acción penal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Italia, como en Argentina hasta hace un par de años, exigía que cuando había una noticia criminis, la policía o el Ministerio Público la tenían que poner en conocimiento de un juez. Se necesitaba que un juez tome la decisión. Y la acción era irrevocable. O sea, para garantizar el equilibrio entre el Ministerio Público y la defensa y la imparcialidad del juez, el juez siempre debía pronunciarse sobre una determinada noticia criminis. Y como la acción penal era obligatoria, el fiscal no la podía retirar. Sobre esta base del sistema de la obligatoriedad de la acción penal, funcionó el sistema de procedimiento penal italiano. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que Italia acumuló muchas condenas ante la Corte Europea de Derechos Humanos porque tenía a los imputados bajo prisión preventiva por mucho tiempo. La imposibilidad de realizar todos los juicios orales llevó a que Italia fuera condenada en muchas ocasiones. Entonces lo que se dio es un procedimiento que se llama patellamiento. Vamos al patellamiento importante, al del 444, no al anterior. Tiene un proceso penal que se llama patellamiento, que en realidad es un proceso penal acusatorio en un alma europeo continental, que le permite a las partes disponer del objeto del proceso. Puede ser a instancia del fiscal, a instancia del defensor, le permite disponer del objeto del proceso en delitos en los cuales la pena en concreto no sea superior a 2 años de prisión. Pero ¿qué es lo que hizo el legislador italiano? Como estaba tan atrasado y con tantos problemas, la elección del patellamiento ya implica un beneficio para el acusado de la rebaja de 1/3 de la pena. Entonces, los delitos que tienen un mínimo de 3 años de prisión, que deben ser la inmensa mayoría, ya autorizan, por ejemplo, que esa pena pueda acordarse por consenso. Se permite que las partes, lo mismo que en el derecho americano, acuerden la forma de ejecución de la pena. O sea, pueden acordar una forma de ejecución condicional de la pena. Y el tribunal está obligado a aceptar esa richiesta, esa conformidad que expresan en el acuerdo el fiscal y el defensor. ¿Por qué digo que hay que mirar con atención a este sistema de enjuiciamiento, a este patellamiento?
Porque, y ya vamos a ver en un ratito, qué es lo que pasa en Argentina, y en esto quiero que presten particular atención. El patellamiento, este acuerdo que se hace en Italia entre el fiscal y el defensor, es sometido al control jurisdiccional. Y el control jurisdiccional, en teoría, debería ser estricto. ¿Por qué? Porque la acción penal es inderogable. Entonces, el control de legalidad, el control de la legalidad del acuerdo, debería ser estricto. Esto es, si la calificación legal del hecho no es la calificación legal que corresponde, porque en verdad esto no es un abuso deshonesto, esto es una violación, esto no es un delito tentado, es un delito consumado, esto no es un robo, sino es un robo agravado por el uso de armas, etcétera, etcétera, autoriza al juez italiano a rechazar la calificación legal. Lo mismo cuando la pena que acuerdan las partes en función del artículo 27, inciso 3, creo que es de la Constitución italiana, que hace referencia a que la pena debe promover la reeducación del condenado, esa facultad se dice, y dijo la Corte de Casación italiana, que es una facultad judicial. Cuando el juez advierta que la pena no refleja el comportamiento criminal del acusado y que es de prever la comisión de delitos futuros, lo puede rechazar. Y eso es porque la influencia del proceso mixto en Italia es terrible. Es muy, pero muy grande. Entonces, en realidad, si bien es una justicia negociada, si es una justicia que se resuelve por consenso, una vez que el Ministerio Público y el fiscal y el defensor expresaron el acuerdo, el juez está obligado a aceptar en bloque esa richiesta, si bien es cierto que para garantizar los derechos del imputado, no se considera a esa conformidad, a esa richiesta que presta el acusado, como una confesión, no se considera un acto procesal equivalente a una confesión. Se dice que es una decisión que marca el íter procesal, que ese íter procesal que marca determina que el imputado vaya a saberse por qué motivos renuncia al juicio oral y público. Es decir, él está convalidando la no realización del juicio oral y público y ello puede obedecer a que no quiere sufrir la pena del banquillo, que no quiere exponerse públicamente al estigma de la realización del juicio oral y público, y que ello ya es suficiente para entender que no es una confesión. Además, no le están pidiendo al imputado que confiese lisa y circunstanciadamente su participación en el delito. Disculpe, doctor, que ahí abro la nueva. ¿Terminó ya? Sí, ahí termina, si no se corta en medio de la Sí, explicación. Habían preguntado, Lucía Gensoyen, por el tema del videito que le había comentado de que había quedado corto, así que ahora si quiere lo aclara. No, pero después, al final, todas las preguntas. Dale, mandamos al final todas las preguntas. Armo la reunión nueva y ya le Armá, paso el sí, video. chicos, estamos bien con el